Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá acompañándonos en esto que ha sido muy esperado durante mucho rato, que es el lanzamiento del número 3 de la revista Submarine, que es de la Escuela de Diseño del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Primero agradecer a todos los colaboradores que están acá, que han escrito alguna vez en los 3 números. Esta revista se lanzó en pandemia. Fue un atrevimiento haberla hecho en pandemia. Fue un atrevimiento porque era una locura hacerla en pandemia. Generalmente las revistas se imprimen. Quisimos hacer una revista virtual que estuviera en la nube. Otra cosa que quisimos hacer con la revista, sacarlo del eje académico, que en las cuales todas las revistas están hoy en las universidades. Por una razón muy sencilla, porque creíamos que teníamos que atender a cosas de la contingencia y que la reflexión académica está para otro tipo de publicaciones, y nosotros pensábamos que situarlo igual en una tradición que tuvo Chile en el tema de las revistas que hablaban de contenido contingente era importante y era necesario. Casualmente no fue premeditado, hay muchos contenidos que hoy en este campus se tratan como desde la interdisciplina, y naturalmente surgió así, no, tampoco fue premeditado. Y es por eso que en muchos de los artículos que ustedes pueden revisar y que después los vamos a ver, no es que no vayamos a ver la revista entera ahora, no se crean, no es la intención, pero si la revisan se van a dar cuenta que hay desde urbanismo, interiorismo, música, cine, antropología, todo obviamente mirado desde el diseño, y que es una visión particular, propia, y que no tampoco tiene que ser una cuestión que tiene que estar ajustado a ciertos parámetros, digamos, académicos, muy por el contrario, muy lejos de eso. Bueno, y por lo mismo también decimos que fuera bilingüe, que también fue un atrevimiento. Hacer una revista bilingüe era un desafío. También tengo que ser súper honesto, a la revista le va pésimo acá, la leen más afuera que acá. El año antepasado nos hicieron un reportaje de un medio coreano y que habían encontrado la revista en Corea. Yo creo que eso fue bueno de haber apostado de que fuera bilingüe en ese sentido. Tampoco queríamos nada chauvinista con el eje nacionalista que fuera como tiene que ser diseño chileno. Muy por el contrario, una visión desde Chile de lo que pasa en la contingencia del diseño en el mundo. Bueno, y eso es como un poco la historia de la revista. Fue un atrevimiento también en el tema del diseño. Ustedes se van a dar cuenta que no, hay veces que no parece una revista de diseño, o parece una revista de diseño, sin quererlo. Y ahí nos atrevimos agradezco al diseñador que está por ahí, Sergio Recabarren, que ya se escondió para variar. Que es difícil sacarlo del lugar de su casa para que esté con nosotros. No sé, estaba por acá recién, Sergio. Se fue. Ah, ahí está atrás, para variar. ¿Viste? Está escondido atrás. Y es además una revista que decidimos conformarla con un comité editorial que tiene más gente de afuera que de dentro. Gente del extranjero que de dentro. Y eso también fue un atrevimiento de nuestra parte, que también hayan aceptado a esas personas, también fue muy grato para nosotros. Así que no los quiero latear más con eso. Después les voy a mostrar cómo pueden acceder a la revista. Hay un sitio donde está montada la revista que es submarinemagazine.com. Ahí pueden encontrar los 3 números y pueden revisarla por completo. Hay un trabajo también a full que logró nuestro amigo Sergio Recabarren, que ya lo presenté. Y la Antonieta Aguayo, que viene recién llegando, una persona que también que escribió en la revista. Y entonces, en este espíritu así muy relajado, después de esto vamos a tener un pequeño cóctel para que se emborrachen todos y se vayan tranquilos para la casa. O sea, o se vayan más prendidos para la casa, no sé. Es que queríamos hacer que esta presentación tuviera 2 ejes, digamos. Uno, que es que invitamos a Bernardita Cruz, destacada periodista en el ámbito, que además es profesora de esta facultad, para que hablara. Ella trabajó en revista Cosas, ¿sí? 10 años, y yo decidí, para no ser tampoco mentiroso, decir decidimos, porque nadie decidió nada, lo decidí yo, invitarla para que nos hablara como desde otro lado, desde el periodismo, que encontramos que también es interesante, y a una de las personas que hace un descubrimiento para mí, que es Marcelo Buscaglia, que yo lo conocí como Araquiri cosmonauta, y cuando vino por primera vez a esta facultad me dijeron, oye, ese gallo bueno, hizo una fiesta increíble, bueno, en los 90. No tenía idea porque yo no salía de mi casa, hasta el día de hoy. Me sigue invitando a cosas y no voy. Entonces, que escribió un interesante artículo,
Y de eso se va a tratar esta presentación. Va a ser una presentación corta y la idea es que sea un lugar confortable para ustedes, que lo pasemos bien y esta revista está abierta a las colaboraciones. Aprovecho también de agradecerle a José Miguel Plaza, que está aquí con nosotros, que está parte del equipo y es el subdirector de esta cuestión, designado hace poco, y que también está haciendo una pega fantástica en ese sentido. Y agradecerle a las marcas que han ido, hasta la gente de EGLO aquí, que una empresa con la cual estamos trabajando en contenido. Bueno, y agradecerle a todos los invitados, a nuestros profesores también, a gente de otra universidad, a la Bernardita, que es una gran investigadora que es de la FINIS, que nos estaba acompañando. Así que es una cuestión íntima, así que para que se puedan soltar, puedan hacer lo que quieran, no fumen caño aquí, eso sí. Y hacer lo que se les plazca. ¿Bien? Así que Bernardita, adelante, por favor. Muchas gracias. Me encantan tus zapatos, así tal cual fue lo que le dije a Manuel Figueroa un martes de junio de este año en el Campus Creativo, aquí en el casino. Lo que no me imaginaba, eso sí, es que luego iba a venir un WhatsApp, una llamada, una invitación a un café, luego una invitación a poder presentar esta tercera edición de Submarine. Y solo decirte, Manuel, y a todos ustedes que el honor que siento es impactante. De verdad que es una publicación de primera calidad. Fíjense que luego estuvo esa invitación y luego vinieron semanas de pensar, ¿y qué les voy a decir en esta presentación? Desde el punto de vista periodístico, es difícil. Y decidí, sí, me voy a centrar en lo que es mío, en el periodismo, y lo segundo que más me gusta, el diseño. Y cómo estos dos conceptos se entrelazan y pueden lograr que una imagen incluso haga historia. El 11 de septiembre del año 2001, me voy a remontar hasta ese entonces, porque el periodismo y la imagen comienzan una relación que se empieza a hacer cada vez más estrecha en los medios de comunicación. Comenzaba un nuevo milenio, un nuevo siglo, y el mundo era testigo en vivo y en directo de uno de los hechos históricos más importantes de las últimas décadas. Hablo del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono. Se daba inicio, sí, a una nueva era, una nueva forma de hacer guerra, ¿verdad? Una nueva contingencia, un enemigo desconocido, sentimientos de patriotismo, un drama humano de proporciones. Pero también este hecho daba inicio a una nueva era en el periodismo. El periodismo se la tuvo que jugar. El periodismo tenía que salir contrarreloj a golpear con la noticia. Y también a presentarlo de una manera distinta. Todos los medios de comunicación tenían la misma portada, estamos hablando de la prensa escrita. ¿Por qué el público iba a elegir mi publicación? Y es ahí donde las principales revistas, yo siempre les digo a mis alumnos que estas revistas son mi Biblia, se la jugaron. Se la jugaron con portadas que incluso no necesitaron absolutamente ni una sola palabra. Portadas, por ejemplo, una del New Yorker, las tres revistas que les hablo son el Newsweek, el New Yorker y la revista Time. La revista del New Yorker fue una página en negro, nada más. Siento que eso reflejaba mucho más que miles de reportajes con millones de caracteres explicando lo que había pasado. El diseño, entonces, le da la mano al periodismo y le dice, ojo, que el mensaje que puedo entregar es tan potente como todas las palabras que tú puedas escribir en un artículo. Bueno, y de ahí en adelante, esta y otras publicaciones comenzaron a comunicar información y también líneas editoriales, quiero decir, mediante imágenes, pero ojo que no hablo solo de fotografías, hablo de disposición, distribución en una página, de colores, de tamaños, de puestas en escena en el papel. Eso fue lo que marcó hoy una tendencia que, al menos en Estados Unidos, es furor y las grandes publicaciones impresas han hecho eco de eso y siguen subsistiendo. En Chile pasó algo así también, ¿ah? ¿Ustedes se acuerdan del periódico The Clinic que dejaba la escoba con sus portadas? ¿O no, Manuel? Sí. Viene de cerca, pero ¿sí o no? Hablo, eso sí, del The Clinic antiguo, no el de ahora, que me van a perdonar a título personal, corro con todos los riesgos, querellas, demandas. Es una lata visualmente. Ahí estaba el sello del The Clinic, el que en una portada, una imagen, un titular, y a veces ni siquiera el titular, decía todo. Hablaba de contingencia, quizás mucho más que un reportaje, insisto, de 35.000 caracteres. Pero no solo les estoy hablando de publicaciones ligadas a la actualidad, porque un diseño que se transforma en un objeto de deseo suele ser imperdible en revistas especializadas.
Estoy hablando en Chile, por ejemplo, revista de Pelham y otras desaparecidas también, como revista Casas, que era de revista Cosas. Ahí también tuve la oportunidad de escribir. Y a la gente le encantaba. De verdad que eran publicaciones que los lectores se la peleaban. Y qué seguir de otros medios, pero esta vez ligados a la moda. Esos son los que hoy a nivel internacional subsisten. La September Issue, por ejemplo, o March Issue de Vogue, a pesar de que los auspiciadores arrancan, después vuelven, porque siguen siendo los números más vendidos. Estamos hablando de los issues donde aparecen los últimos diseños en vestuario, están precisamente en esas publicaciones. Yo no me la pierdo, por eso les puedo decir que sí, sigue siendo absolutamente espectacular. Es que la idea que una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo en lo personal que no puede ser más certera. Y con esto les quiero decir que siento que es la gran apuesta de Submarine, porque en cada una de sus páginas encanta con imágenes, con contenido, con creatividad y también con su extraordinario diseño, que es digno de aplausos, la verdad. Yo lo califiqué como un regalo para los ojos, un regalo para los sentidos. Y todo eso además acompañado con reportajes, entrevistas, artículos de opinión también, noticias, un mensaje absoluto. Una nueva entrega, un imperdible, un orgullo además para la Universidad Andrés Bello, para su campus creativo. Una publicación, como siempre, de excelencia. Gracias. Gracias por tu palabra, Bernardita. Sí, tienes que hablar tú. Tienes que hablar tú. Hable. Tengo que cambiarte ¿El micrófono? No, para el computador, ¿no? No, déjalo ahí nomás. No, ya, pero vamos a hacer una cosa. Perdón, porque esto como estamos en familia... Nos cambiamos. No, quédate ahí porque yo voy a hacer algo. Va a hacer algo. Ajá. No, es importante lo que... Bernardita cuando habla sobre el 2001, que fue las Torres Gemelas, que es bien significativo, en gran medida también para un grupo de personas que veníamos, no sé, yo hablo de Chile, porque soy de acá, que veníamos recién como saliendo de la universidad y entrando ya a nuestras vías laborales, ¿cierto? Y a intentar llevar muchos amigos que están acá, que hoy día vinieron acá, que justo también en esa época, que como terminando los 90, pudimos armar cosas, ¿cierto? Justo en un momento donde se estaba cayendo las Torres Gemelas y había como una desconstrucción de todo lo que uno pensaba, lo que eran como esas como, ¿cómo se podría llamar? Como esas verdades primarias, así como de estabilidad, así como, oh, qué estable es el mundo, oh, qué bien, vamos todos hacia un camino de progreso y una especie de futuro. Fue un Torre Gemela, un ataque de mínimos recursos, máxima efectividad, unos tipos preparados con unos cuchillos cartoneros, ¿cierto? ¡Fum! Va, pura estrategia, se vuelan el World Trade Center. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, que en ese tiempo teníamos, no sé, 22, 23 años, esto fue hace como 20 y tantos años, ¿cierto? 23 años, claro. ¿Qué pasó con nosotros? Que estábamos recién, incluso algunos ni siquiera estábamos como a mediados de nuestras carreras, ¿cierto? ¿Y qué pasa en Chile, en realidad? En ese momento, por lo menos por una generación que veníamos como buscando algo interesante que hacer, nos encontramos justo en esa catástrofe, ¿cierto? Y a la vez fue una catástrofe mundial y donde la subjetividad del momento, que era una subjetividad muy hegemónica, ¿cierto? Ya podía tener ciertas quiebres, ciertas fallas, ciertas grietas, ¿cierto? Entonces, metámonos entre las grietas y comenzamos a hacer nuestros propios cuentos. No es necesario mandar un currículum a un canal de televisión para poder hacer tu propio proyecto audiovisual, ¿cachai? En ese tiempo no estaba tan desarrollado las redes sociales, entonces había que ser bien jugado con eso. Y así como que nos fuimos juntando en un grupo de amigos que sale acá en este reportaje que los nombro, ¿cierto? Hasta el día de hoy seguimos haciendo cosas. Me acuerdo el año 2001, justo con las caídas de las Torres Gemelas y todo el asunto, pasó algo bien especial, especialmente a nosotros como
que venimos del mundo de la música, y especialmente lo que llaman el indie. ¿Por qué el indie, el diseño y esta catástrofe? Porque primero nos juntamos un grupo de amigos que queríamos hacer tocata de música independiente con la editorial que nos gustaba, ¿cierto? Había gente que ya venía de antes y con una larga tradición haciendo esto, ¿cierto? Tal vez desde los 80, de la dictadura, con medios mucho más, en un momento mucho más complejo. A nosotros nos tocó algo mucho más, ¿cómo se puede llamar? Como más dúctil, ¿cachai? Entonces, primero, ¿qué hicimos? Nos juntamos, vamos a hacer una tocata. Conseguimos un local. ¿Cómo comunicamos a este local? A través del diseño gráfico. Llamamos a un amigo diseñador, nos hace un flyer. En ese tiempo el flyer no era un flyer digital, era un flyer impreso. Había que ir a una imprenta, imprimirlo, hacer una fotocopia, listo. Ojalá quedara bien bonito y expresara de alguna forma lo que queríamos transmitir. Si transmitía, todo bien. Después, una red de distribución. Era salir a dejar estos flyers y estas cosas, estos llamamos dispositivos de comunicación, para no llamar propaganda, eso es política, ¿cachai? Igual es bien ideológico también este cuento, ¿cachai? Sí, o sea, por algo estamos en esto, pero nos gusta esta ideología, ¿cachai? Entonces había que pasarlo a dejar a ciertos lugares y distribuirlo, ¿cierto? Y ya, la gente lo distribuía, veía la información, diseño. Después tenían que llegar al local, ¿cierto? Llegaban al local, entraban, ¿cierto? Y se encontraban con una puesta en escena, diseño, ¿cierto? Y al final toda una experiencia, ¿cierto? De un grupo de chicos que tenían, no sé, 22, 23 años, que fueron avanzando, ¿cierto? Hasta de a poco ir creciendo en lo que es la producción de música independiente, vinculada. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento te empezaba a vincular con gente de artes visuales, con gente de diseño, con gente de la arquitectura, con gente de la ingeniería, y entre todos se empiezan a hacer como microequipos en este cuento. Y finalmente estos microequipos empiezan a funcionar y empiezan de alguna forma a meterse en medios, ¿cierto? Y acá está Cristian Araya, Super 45, del cual yo fui productor de Super 45, el que hicimos muchos recitales, que partimos muy chiquititos, haciendo recitales en chopería, y de alguna forma terminamos en un local que éramos socios, que se llama Industria Cultural, ¿cierto? Con Animal Collective y un montón de cosas más. O sea, fuimos trayendo sellos después como Warp Records, ¿cierto? Y un montón de otros, una cantidad de cosas que hicimos, ¿eh? Y todo desde la iniciativa, y siempre está basado siempre por una línea editorial. También es diseño, una línea editorial de música, ¿cierto? Que muestra un paradigma, ¿cierto? De las cosas que nos interesan. Posteriormente llegó las personas vinculadas al diseño de vestuario, a los DJs, y se fue en mi mente, que lo tenemos acá, Mente Cero, aquí presente, con su sello, ¿cierto? Está Pablo, ¿cierto? Impresionante, que en un momento es impresionante, ahora se imprime, la Cata, que es DJ, nosotros con Mariano y con Osvaldo estamos creando Beatnik, seguimos en la senda, ¿cierto? Con Rosario Rivero, Donde Capitalista, después nos metimos en la moda, y así seguimos con Marcelo de Turia, que anda por allá, arquitecto, también los montajes, o sea, se hizo un equipo de esto, y era pura convicción, ¿cachai? Y sigue siendo convicción en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede en eso? Como tal como tú nombraste, ¿cayeron las Torres Gemelas? Sí, cayeron las Torres Gemelas, cayeron estos grandes paradigmas totémicos, ¿cierto? Entonces tú podías hacer tu propia historia, pues. Tú podías construir tus propias figuras totémicas, ¿cachai? Tu propio hub, tu propio concentrador de contenido, ¿cierto? Y así, de alguna forma, empezamos a llegar a medios más grandes. Se hizo un programa en radio concierto, nos pasaban frases radiales, imagínate. Eso es importantísimo. Imagínate. En la radio es muy importante. Por poderes de negociación, nomás, ¿cierto? Porque este contenido era muy nuevo. La verdad, yo soy publicista, pero estudié también filosofía, pero aplicamos todas estas herramientas de la publicidad a este camino, que era la producción de música independiente, que finalmente terminó en otras cosas y se abrió, ¿cachai? Y eso fue lo interesante de este camino, y seguíamos en esto, y después vino el estallido social y la pandemia, y pensamos que el mundo se acababa, y no se acabó, pues, seguimos en estos, en el capital.
pero seguimos produciendo. Y bueno, y es un poco el camino de las cosas que uno va haciendo por iniciativa. Partimos muy chicos y esto ha sido un camino muy bonito porque finalmente cuando tú miras hacia atrás es un gran grupo de amigos y colaboradores que se ha hecho en el camino. Eso puedo decir desde el diseño. Diseño de experiencia, diseño gráfico, diseño editorial diseño editorial en vivo, más edición también, edición de música, edición de sellos que también se han generado desde distintas iniciativas, desde editar un disco que tiene que tener gráfica, tiene que ser parte de una condición editorial, no es algo menor, ¿cierto? Y todo esto existe y todo esto funciona de alguna u otra forma. A ver, hablemos un poquitito de tu trabajo, cómo te metiste en el tema del vestuario, cómo llegaste allí, qué te hizo el clic, porque tú acabas de hacer como una historia de todo este periodo, pero al final muchos llegamos a conocerte por el vestuario. Yo, por ejemplo, te empecé a conocer por el vestuario, porque me llamó la atención, porque vi, entre otras cosas, yo quiero decirte, bueno, da lo mismo que haya mucha gente, pero a mí me impresionó como la primera vez que te invitamos, que estábamos recién salidos de la pandemia y que te invité, a mí me llamó la atención especialmente la profundidad del discurso, y se te nota que estudiaste filosofía. No, y cuando hiciste una presentación acá, delante de un curso, me llamó mucho la atención también entre los referentes del arte, que tenían un discurso que se alejaba del hecho contingente, claro, en términos de pensamiento, para hablar sobre la contingencia. Al final de cuentas, el vestuario simplemente era un soporte. Claro. Entonces me gustaría que nos contaras precisamente sobre eso. Yo creo que para los grandes, no voy a ser un gran diseñador, pero yo creo que para los grandes referentes del diseño de vestuario que he seguido, el vestuario es un soporte y es como una consecuencia de otra cosa, como de una concentración de altas subjetividades, ciertas inspiraciones que se aglomeran y de alguna forma ponen en escena algo práctico que es vestirse, ¿cierto? Pero a la vez con un discurso y con una posición política y con mucha subjetividad ingresada dentro, ¿cierto? Y mucha comunicación. Entonces, en ese sentido, sí. ¿Cómo llegué al vestuario? También fue a través de la música. La música tiene algo bien interesante, especialmente el indie, o la música de vanguardia, en general toda la música. Pero es muy importante en esas categorías, es como la condición estética con que se presenta, ¿cierto? El diseño gráfico, como lo hablamos, ¿cierto? El mismo vestuario que de forma natural ocupan algunas bandas, ¿cierto? De las primeras, ¿para qué nombrar de nuevo a los Sex Pistols y todo el rollo? Pero de forma que se va generando, ¿cierto? Entonces, de alguna forma siempre me fue muy atractivo ver la música y cómo estos tipos de alguna forma expresaban en su performance a través de su vestuario su editorial musical, ¿cierto? Bueno, estos tipos, por ejemplo, los hardcore tienen este look, el rap tiene este look, el rock tiene otro look, ¿cierto? El rap. ¿Qué dije? No, yo te estaba agregando. The rap. Vamos a rapear. Y tienen un look. Entonces, de alguna forma, todos tienen un look, tienen un diseño gráfico, tienen una puesta en escena. Qué entretenido, todo esto se mezcla, ¿cierto? Y como que uno siempre le gustaba, siempre andaba buscando cosas. ¿Qué taquilla? Nunca pensé hacer ropa. ¿Sí? Fue algo con lo que me encontré. Y también cerca, después de un tiempo que me alejé de la producción de música, trabajé en otra cosa, en marketing duro, como publicista, en un grupo inmobiliario, como varios años, como 10 años, 12 años. Me perdí ahí. Y cuando regreso, ¿cierto? Con Rosario, teníamos la intención de hacer un pequeño spot, así como un pop-up se llama, ¿cierto? Un pop-up con todos los amigos, con todos los amigos creativos que tenemos, que se llamaba PBM, ¿cierto? Y fue en el Persa Víctor Manuel. Siempre me gustó el persa, entonces tener un local en el persa era increíble, ¿cachai? Ser parte como de esa cultura, ¿cachai? Que un poco la cultura como benjaminianamente hablando es como ¿cómo se podría ser? Como territorializar en un nuevo contexto lo que le dicen la ruina,
¿cierto? O el ready-made y todo el rollo, ¿cierto? Entonces darle una nueva vida a cosas, ¿cierto? Y eso es lo que hace el persa en gran sentido. Entonces estaba ahí en el persa y con la Rosario empezamos primero a vender nuestra ropa nomás. La colgamos, hicimos un local bien bonito, no tengo foto acá, era bien bonito el local. Hicimos un local bien bonito, bien abstracto, y empezamos solamente a vender las cosas que teníamos, como una venta de closet. Pero a poco nos fuimos motivando, hicimos unos dibujos, nuestros dibujos, ¿cierto? Y otros dibujos de otras personas que admirábamos, hicimos poleras, ¿cierto? Poleras serigrafía. Ah, bacán, poleras serigrafía, todo el rollo. Rosario, que es diseñadora, hizo un proyecto bien con kimonos de karate que les puso mensaje, ¿cierto? Entretenido. Entonces ahí la gente iba y ya no encontraba solamente ropa, ya encontraba diseño. Ah, volvemos al tema, diseño. Ya había diseño en esa operación. Y después un día yo agarré mi ropa y la empecé como a recortar, ¿cachai? A ver qué pasaba. Mi amiga Rosario me dijo, oye, ella es diseñadora, entonces me dijo, vamos por acá. Me ayudó como a encontrarme con esta sensibilidad y empecé a jugar con eso. Y especialmente a meterle mensaje a mi ropa, ¿cierto? Mensajes ya un poco más contraculturales, muy ligados a lo que era un poco mis referentes, como Watanabe, Vivienne Westwood, ¿cierto? Todo el pan rock, ¿cierto? Y poder que de alguna forma estos soportes fueran más entretenidos, de alguna forma tuvieran un contexto y pudiéramos de alguna forma expresar algo, ¿cierto? Cuando estábamos en eso, y en lo mejor, ya haciendo este cuento, vino el estallido social. Y eso nos hizo parar un poco el asunto de PDM, y después vino la pandemia, ¿cierto? Pero al igual que el 11 de septiembre, el estallido social fue muy interesante, ¿cachai? Porque en ese sentido, con el estallido social también es lo mismo. Las instituciones ya no funcionaban, ¿cierto? Y esto es como un asunto que es como potencia-modo. Las instituciones son modo, ¿cierto? Y había una potencia que las instituciones ya no podían de alguna forma contener, leer y traducir, ¿cierto? Por lo tanto, las instituciones fueron desbordadas y la potencia produce, cuando la potencia no encuentra el modo, la quema. Se quemó Santiago, ¿cierto? Y en eso fue bastante interesante en el sentido de que también dio cómo poder reflexionar y pensar desde eso que no es finalmente podríamos ser una catástrofe, pero no fue una catástrofe, es una forma nueva de poder encontrar una nueva poética para poder desarrollar producción, ¿cierto? Y justo estábamos en el momento de que, como esto sucedió, ¿cierto?, se atomizaron muchos grupos, ¿cierto? Y esos grupos empezaron también a trabajar desde sus propias perspectivas los oficios, ¿cierto? Y los pequeños oficios se empezaron a generar y se empezaron a juntar personas que hacen oficios. Este tipo hace fanzine, ¿cierto? Este tipo hace ropa, hace chaqueta, juntémonos, colaboremos, ¿cierto? Y se empezaron a hacer colaboraciones, donde la información empezó a migrar, ¿cierto? Y a producir como una especie de mercado paralelo, ¿cierto? Que era como el mercado, que esa condición de oficio, que ya no estaba en el mall, ¿cierto? Y tampoco era algo institucional porque estábamos las instituciones se están quemando, entonces tenía que salir otra expresión, ¿cierto?, de cómo poder producir. Y eso también está muy ligado a lo que es la independencia de la música, porque la música siempre, de donde yo vengo, no vengo de los grandes sellos, siempre ha tenido su pequeña edición, ¿cierto? Entonces empezó a juntar la pequeña editorial independiente, ¿cierto?, con la persona que estudió, ¿cómo se llama?, el diseño de vestuario y está haciendo sus chaquetas, ¿cierto? Esa persona quiere que sus chaquetas digan algo, la ocupamos de soporte y así se empezó a generar todos microcolectivos que empezaron a desarrollar sus propias marcas. Y entre eso caí yo. Sí, es muy sencillo. Y a mí me invitaron a esto, ¿cierto? Porque, ¿qué pasó? Que en la misma pandemia, como ya había tenido una experiencia con lo textil, estaba aburrido y empecé a trabajar mi ropa. Y mi propia ropa la empecé a intervenir, ¿cierto? Y la intervine, ¿cierto? Y quedaron como unos machapas, así, que ni yo tenía mucha confianza. Dije, ya, esto parece que bien, ¿cierto? Entonces les mandaba a cierta gente, oye, está bueno. Sí, yo no tengo amigos del diseño de vestuario en un principio, eran amigos de la vida, gente de la música. ¿Qué está haciendo este weón? Está haciendo ropa, ¿sí? ¿Cachai? Mi amigo skater, está haciendo ropa, weón. ¿Qué te pasó?
No, ¿será que Marcelo? No, no. Entonces en ese sentido empezamos empecé a tener una sensibilidad que no tenía y que era muy entretenida, ¿cachai? Que era, sí, tener una sensibilidad hacia el vestir y a darle una utilidad al diseño, ¿cierto? Y a todo lo que de alguna forma había articulado en mi vida, la publicidad, ¿cierto? La producción de música independiente, la poesía en su momento, también estuve metido en eso, lo que aprendí en filosofía, ¿cierto? Que especialmente yo estudié en el Arce, entonces en una época que era muy la desconstrucción, onda Foucault, Derrida, Baudrillard, todos esos tipos a la vena, ¿sí? Desconstructivo. Metamodernismo hoy en día. Metamoderno, ahora somos metamodernos. Es más fácil imaginar el fin del mundo que la muerte del capital, somos metamodernos. Entonces, en ese sentido, empecé ya a trabajar todas estas cosas y obviamente estaba ahí encerrado, ¿cierto? Entonces, obviamente empecé como a pensar cómo esto, esa mezcla entre la filosofía, el creativo, ¿cierto? Soy director creativo en publicidad, cómo poder darle una vuelta a esto, porque hacer ropa tengo que darle un cuento, y entonces que ya, como estamos en el fin del mundo, hubo un estallido social, viene una pandemia, y es muy probable que no sobrevivamos, ¿cierto? El diseñador no soy yo, es Harakiri Cosmonauta, ese personaje que está ahí. Inventé una especie de vagabundo que vino de algún futuro, de una distopía, ¿cierto? Y él es el que hace la ropa, no yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese sentido, ¿qué sucede? Que un tipo, un sobreviviente, puede trabajar mejor con la ruina que un burgués acomodado como yo, ¿cierto? Pero no tiene los conocimientos, entonces nos hicimos amigos. Y este tipo me vino a visitar y comenzó a hacer él la ropa, ¿cierto? Entonces, Harakiri Cosmonauta es el personaje, ¿cierto? Este vagabundo que viene de una cuerda dimensional, ¿cierto? Y él empezó a trabajar, a recoger cosas para hacerlo de otra cosa, supuestamente para poder sobrevivir acá, ¿cierto? Porque nadie le iba a dar pega, porque esto ya no existe para él, ¿cierto? Y tener un trabajo mundano para él sería terrible, ¿cierto? Porque sería como esclavizarse nuevamente aquello que ya fue liberado de la esclavitud a través de casi la desaparición humana. Entonces, en ese sentido, no voy a hacer eso. ¿Ya? Y como también estamos en pandemia, no tenía a quién sacarle fotos. ¿A quién le voy a sacar fotos? No me voy a sacar fotos a mí mismo, no soy prototipo modelo, ¿cierto? En ningún caso. Y no sé, obviamente iba a ser muy autorreferente. Entonces dije, ya, llamé a un amigo, Álvaro Izquierdo, que estaba justo haciendo cosas en papel maché y le mandé el dibujo de una cabeza de un extraterrestre, que ese es Hank. Entonces Hank se convirtió en el modelo de Harakiri Cosmonauta. Y compré un maniquí por eBay. No por eBay, por Mercado Libre. Qué sofisticado por eBay. No, por Mercado Libre no. Mercado Pago, Argentina, che. Milei. No. Lo compré por. Entonces compré y otra persona que conozco que tiene una tienda que se llama Boicot, le hizo un pedido de materiales. Lápices, un montón de cosas. Y justo le había pedido latas de Sprite y me mandó me mandó 3 latas azul. Se equivocó. Entonces lo pinté azul. ¿Cachai? Entonces bajé abajo de mi departamento, no había nadie. La soledad misma. Pajaritos así, ¿cachai? No había nadie. Y pasaban los milicos. Lo pinté, ¿cierto? Y lo subí y le empecé a poner la ropa que yo había hecho a este personaje. Y le empecé a sacar fotos y lo empecé a publicar. Y de repente, en un Instagram que yo he hecho para mis dibujos, y de repente decían, oh, qué buena esa polera, la quiero comprar. ¿La quieres comprar, de verdad? Sí, bueno, te la mando. Y así empecé a vender cosas muy sencillas, pañuelos, poleras y todo el asunto. Ya terminando la pandemia, ya me junté con un colectivo que me invitaron, que se llama Materia Viva, a un taller con gente mucho más joven que yo. Eso también fue muy entretenido, ¿cierto? Gente que como que lo que yo viví en el 2000
Uno, ellos lo estaban viviendo en el, ¿cuánto fue? En el 2020, 10 años, que 20 años después casi. Y estaban ahí estas personas generando todos sus proyectos con una energía muy impresionante. Y ahí lo mismo, fotógrafos, diseñadores, músicos, pero con otra cabeza. Se podría decir como, no tan millennials tampoco. Eran personas que querían producir sus propias marcas y de una profundamente independiente. No es como yo, que cuando era chico, así como fui a golpear una agencia de publicidad, dije, hola, quiero trabajar acá. Y yo trabajé como en una agencia de publicidad. Ah, qué bueno, soy publicista, trabajo en una agencia de publicidad. ¿Cachai? A esta gente le interesaba nada. ¿Sí? Oye, ¿tú que estudiaste diseño? ¿Vas a ir a una empresa de diseño? No, voy a hacer mis propias cosas. Y eso fue muy interesante juntarme con ellos, porque también tenían esa condición muy colaborativa, ¿cierto? Y ahí desarrollé el proyecto Harakiri Cosmonauta. Y ya entendimos por dónde venía Cosmonauta. Ahora dinos por qué Harakiri, porque por ahí le he puesto la otra parte, Bushido Cosmonauta. ¿Te gustó? No le voy a cambiar el nombre ahora. Ya está institucionalizado Harakiri. No, ya hice editar la revista. Ya. Ya hice unos cambios en la revista, así que no los voy a molestar No, más. no, decir más. Mejor ni los nombro. No, ya no. Ya. Evítatelo. Ya, pero ¿por qué le pusiste Harakiri? Mire, es un cuento que una vez escuché, no sé si es verdad, pero una vez escuché, que mandaban cosmonautas al espacio los rusos, ¿cachai? Y como los rusos, como era la misión y no el sujeto, por el bien común, los tipos los mandaban a misiones y los tipos, si no llegaban, les daban pastillas para que se suicidaran en el camino. Entonces hacían un harakiri realmente por la misión. ¿Ah? Así que si no me resulta, ya sabes lo que voy a terminar. No. ¿Ah? Igual he estado cerca de eso también, pero como todo, en todo caso. Entonces, y eso es, pues, por eso es Harakiri Cosmonauta. Pues. Y en realidad era porque quería hacer otra cosa, quería hacer una banda con ese nombre, pero me quedó en el Instagram, ¿cachai? Después empecé a hacer dibujos, me quedó en el Instagram. Y después pasó para acá. O sea, yo tuve una banda con unos amigos que de repente ustedes los conocen, la gente que está acá, que era Mono Lira, el artista visual, y Martina Beldaño, el skater. Le pusimos Delta 21, pero le quería yo poner Harakiri Cosmonauta, y yo le dije, no, vamos a poner Harakiri. No nos gustó. Ah, qué fome, ya. Entonces, bueno, ahí está. Igual todo desde el diseño, ¿eh? Sí. Todo del diseño. ¿Ah? Son todos súper capos, todos diseñadores, artistas, todos creativos. ¿Ah? Sí, pues, entretenido esto. Pues. Bueno, y así es la vida, una vida bastante interesante y bastante entretenida. He tenido desde que soy muy niño haciendo cosas de este tipo. Y en general es el proyecto Harakiri que también vincula a mucha gente. También, ¿cómo te podría decir? Este camino como desde el indie, de la música, y después pasar a esta como especie de diseño de vestuario independiente. Yo no puedo decir que soy muy diseñador de vestuario, no. Trabajo con costureras que son diseñadoras de vestuario, ¿cierto? Yo podría decir que soy como un director creativo, ¿cierto? Que se me ocurren estas cosas, las armo y las desarrollo con un equipo. Es siempre importante tener un equipo, ¿cachai? Pero un equipo que tenga una convicción de lo que tú estás haciendo. O sea, no es que tú quieras, no es que no quiere decir que uno transmita una alta convicción, simplemente intentar buscar, ¿cachai? Una motivación entre tus amigos y tu gente que de alguna forma te colabora y poder sacar adelante proyectos de este tipo. ¿Cachai? Que finalmente resultan, ¿cachai? ¿No? Uno podría haber dicho, no, si es que no lo voy a hacer y me caigo en la melancolía. ¿A quién le va a gustar? ¿Cachai? Pero le gustó a la gente. Eso está bueno, macanudo. Después. Qué bueno estar en un estudio de televisión. ¿No? Sí, Pero es ficticio, todo es ficticio. La televisión es ficticia. Es ficticia. Como la realidad misma. Exactamente. ¿Ustedes creen que esto existe? No, pues no existe. No. Es totalmente ficticio. Oye, y la última cuestión como para ir cerrando, me quedo dando vuelta algo que parece como, hace poco yo en general leo, pero no me meto mucho, tú cachai que la gente de la literatura también tiene como su otro rollo. Entonces, hablaban sobre, precisamente que decían que hay escritores que hablan desde sí
Y hay otros escritores que no hablan desde sí y hablan a través de un tercero. Lo mismo que tú estabas diciendo con Harakiri Cosmonauta. Y es ese tercero quien termina hablando por ellos. Porque no quieren mostrarse ellos hablando a sí mismos. Entonces, por ejemplo, el caso de Fernando Pessoa. Decían, Fernando Pessoa era Fernando Pessoa, pero el que habla no es Fernando Pessoa. Es una parte de Fernando Pessoa que inventa un ser ficticio que termina hablando a través de lo que Fernando Pessoa quiere decir, no se atreve a decir en público. Claro. Quiere ser el anonimato. El anonimato. Ya, hablemos sobre esa cuestión, pues eso es interesante. El anonimato, lo público, lo privado, claro. la exposición. Sí. En realidad ese no soy yo, es Neftalí Reyes que está disfrazado de Harakiri. No, no. No, mira, de alguna forma, siempre como estos proyectos han tenido como tienen como una línea editorial y tienen una especie de contingencia y un imaginario, ¿cierto? Muchas veces yo creo que uno inventa unos alter egos, como en este caso Harakiri, o en el caso de mi productora, o sea, la productora que una vez hice, que era Astrocaglia, que era un astronauta, ¿cierto? Y este tipo que Harakiri, que ya un tipo más sofisticado, está disfrazado, existe, ¿cierto? Lo podríamos haber invitado para la próxima. Si me invita para la otra, viene. Pero es mal portado eso. ¿Ah? Mal portado. ¿Ah? No, pero ese es peor. Ni te cuento la amiga que tiene. Ya, bueno, de alguna forma, este asunto como de poder generarse alter ego, a mí me viene mucho por mi formación, no tanto desde cuando era chico, escribía poesía y tengo tengo 2 libros de poesía escritos. Ahora ando con uno, que el último que escribí, pues, se lo puedo mostrar, traje algunos como para obsequiar. También viene mucho como de, tanto como de un asunto poético y también de un asunto que tiene mucho que ver con la publicidad antigua, no con la publicidad de hoy, que no, está en crisis como todo, ¿cierto? Que es como de alguna forma, cuando tú inventas un producto tienes que darle una personalidad de marca. Eso es como una de las cosas como que de alguna forma te dicen harto y que yo lo viví siendo publicista. Y una personalidad de marca es inventarle un cuento a ese producto, ¿cierto? Y que ese producto de alguna forma guarde una subjetividad, ¿cierto? Y que esa subjetividad que tenga ese producto transmita cuál es el valor del mismo, ¿ya? Claro, onda no, y en ese sentido como que me caló mucho los primeros años en la escuela de publicidad, de alguna forma siempre inventar cosas, ¿cierto? Que en los cuales uno de alguna forma se aleja y pierde la autoría, ¿ya? Porque de alguna forma uno cumple una función, ¿cierto? Entonces de alguna forma dejar que esas cosas se vayan por sí mismas y sean completamente devoradas por el mercado y desaparezcan, ¿cierto? Como antiguamente, como mis viejos profesores de publicidad, tenía algunos que de alguna forma hacían un eslogan, inventaban algo y hacían que todo un país cantara eso. Y se volvía algo dentro del lenguaje de un país y dentro de la creatividad, ¿cómo se podría? Desde el imaginario de un país. Y a nivel mundial ha pasado eso, ¿cierto? Y por el otro lado, como el lado más filosófico, tal vez más político, más crítico hacia lo que es la publicidad, ¿cierto? Y sus mecanismos, ¿cierto? ¿Cómo se podría llamar? Que sean como de alguna forma de sumisión, ¿cachai? Y de persuasión, ¿cierto? Que tiene, ¿cierto? Por el lado más de la filosofía, también es interesante el rollo de poder, de alguna forma, cómo lo aparente es tan interesante como es más interesante lo que es, ¿cierto? Como si tú ves como lo aparente, ¿cierto? Puede ser más poético y menos apropiable que algo que es, ¿cierto? Lo que habla en el tropo, ¿cierto? Y todas esas cosas, ¿cierto? Que es como lo inmanente. Entonces, si tú puedes jugar con la inmanencia y algo con una imaginería de la inmanencia y con algo realmente pragmático, ¿cierto? Es que estáis de alguna forma sublimando la posibilidad de esa producción en algo bastante interesante que es una categoría estética. Y en esa categoría estética
que uno en la Junta debe ser persuasiva y debe gustar, ¿cierto? Y en eso es como de alguna forma los proyectos que como Harakiri Cosmonauta, más que el trabajo como productor, con el trabajo productor es como ser como un curador, ¿cierto? A ti te gusta esta banda, tú lo invitas, a ti te gusta este músico, tú lo invitas, haces una editorial, pero en este caso es muy difícil ser artista, ¿ah? Y sentirse artista, yo lo pongo acá, es increíblemente difícil. Por eso que de alguna forma yo creo que en esta situación, no es porque estoy haciendo, ¿cómo se llama?, un psicoanálisis con usted, pero de alguna forma creo que inventé un personaje para que de alguna forma proyectara a este mundo que de alguna forma yo me estaba costando por llegar ahí. Y finalmente llegué, pues me invitaron acá, sí, ya, le estoy contando mi cuento. ¿Ah? Le estoy contando mi cuento. ¿Ah? Dejó de ser inmanente. ¿Ah? Y eso es lo interesante, ¿cachai? De crear estos personajes y todo ese asunto. Obviamente, hay alta influencia acá desde la niñez, Ultraman, ¿cierto? Los bochincheros, la chanchita piqui, todo lo que tú queráis, ¿cachai? De ese mundo imaginario, ¿cachai? Los Muppets, todo eso está de alguna forma en esto, porque de alguna forma sí tiene humor. ¿Ah? Las cosas sin humor son la cosa más fome del planeta. ¿Ah? Lo grave y lo sin humor es lo más fome que puede haber. ¿Ah? Totalmente de acuerdo. Bueno, con estas palabras de Harakiri para el cierre, que sin humor y sin fome, que fome, pueden aplaudirlo también. ¿No? Eso, Si no, gracias. Gracias a los amigos. Gracias a los amigos que vinieron. ¿Ah? Los amigos que vinieron. ¿Ah? Los queremos invitar a un pequeño cóctel que tenemos y muchas gracias por haber venido. Les queremos decir ahora, último, antes que se me salme el micrófono, que en este link, perdonen la improvisación acá, aquí en submarinemagazine.com pueden descargar los 3 números y verlos. ¿Bien? Para que los puedan leer. Nosotros decíamos con José Miguel cuando estábamos ingresando, también con el diseñador Sergio Recabarren, que éramos como medio yeta, porque cada vez que estábamos haciendo un número, se moría un diseñador famoso. Entonces, se murió en Somari y fue como, chuta, portada en Somari, porque se había muerto. Ahora último se había muerto uno de los hermanos Campana y dijimos, bueno, ya era demasiado, ya que voy a lanzar la revista, que tenemos que cambiarlo y poner a un hermano Campana que había fallecido. Así que no somos yeta, pero sí, a uno de los hermanos Campana se murió. ¿No sabían? Sí, se murió el año pasado. ¿Ya? Pero no hablemos de muerte, hablemos de celebración, así que pasen atrás para que terminemos este lanzamiento con una celebración. Muchas gracias por haber venido.